Voy a leer algo obtenido de un reporte de la revista Newsweek de agosto del 2007. Aumentan los diagnósticos de déficit de atención e hiperactividad. Es cada vez mayor el número de niños y adolescentes diagnosticados de trastorno por déficit de atención con hiperactividad que son tratados farmacológicamente con metilfenidato, o sea, Ritalin, Concerta y Adderall. Lo que muchos padres ignoran es que no solo la propia existencia del déficit de atención con hiperactividad es cuestionable, sino que además el metilfenidato es una potente droga controlada en Estados Unidos por la conocida DEA, la agencia antidroga. ¿Por qué? Porque la considera la antesala del consumo de otras drogas. Normalmente no se suele decir que las pruebas sobre la evidencia biológica de la enfermedad no son ni con mucho concluyentes. De ahí que tengan tanto peso la subjetividad en el diagnóstico. El panel de expertos de la Consensus Conference sobre el déficit de atención con hiperactividad concluyó en 1998 en lo siguiente: no tenemos una prueba independiente válida para la enfermedad y no hay ningún dato que indique que el déficit de atención con hiperactividad está motivado por un funcionamiento cerebral defectuoso. 10 años después, estamos en la misma situación. Y es que es indudable que el déficit de atención con hiperactividad está resultando todo un negocio para las farmacéuticas. Se estima que el valor bruto de la producción anual de metilfenidato en el 2005 habrá multiplicado al menos por 17 veces el correspondiente a 1999. Pasando en ese periodo de menos de 2 toneladas a más de 30 toneladas. El 28 de junio del 2005, un documento publicado en la web de la FDA, el organismo federal que controla los medicamentos en Estados Unidos, anunciaba la identificación de posibles problemas de seguridad relacionados con los medicamentos elaborados a partir del metilfenidato, o sea, del Ritalin, del Concerta y del Adderall. Específicamente notable eran los eventos adversos psiquiátricos. Según se explicaba, el fármaco puede provocar alucinaciones visuales, ideas suicidas y comportamientos psicópatas, así como agresividad y actitudes violentas. Y el 29 de septiembre, un día antes de la reunión del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la FDA ordenó que en las cajas de los medicamentos utilizados para el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad fueran colocadas cajas negras de advertencia después de admitir que los ensayos clínicos las relacionan con pensamientos y conductas suicidas. En Chile, esa caja negra no aparece en esos medicamentos y me imagino que en otros países latinoamericanos tampoco. El neurólogo famoso y muy cotizado en Estados Unidos, doctor Peter Breggin, sostiene que el diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad está basado en pseudocausas que se utilizan para drogar a los niños, que son en su mayoría normales, pero que son aburridos, frustrados, asustados, enojados, traumatizados, indisciplinados o solitarios o estudiantes atrasados, que necesitan, por lo tanto, atención especial, pero no drogas. Un psicoestimulante, dice el doctor Breggin, tendrá un efecto intencionado en el niño que suprimirá la conducta autónoma, espontánea, social y juguetona,
provocando complacencia, docilidad, una sobrefocalización obsesiva y una conducta repetitiva. De tal manera que el uso extendido de estimulantes habilita a los adultos a dominar y controlar a los niños sin mejorar ni la conducta del padre y del profesor, ni la de los niños. En Chile, leía hoy día mismo, revisaba un libro más o menos así de grueso, que se titula Déficit de atención, editado por la Universidad de Chile en su editorial universitaria, escrito por muchos psiquiatras. El primer capítulo, casi por obligación, incluía el título de Bases neurológicas del déficit de atención con hiperactividad. El doctor Aboitiz, una eminencia en Chile, escribe ese capítulo, unas 8 hojas, y no puede demostrar ninguna condición neurológica. Habla de hipótesis, teorías, la hipótesis de la dopamina, etc. Y siempre dice, y habla en condicional, que esa hipótesis podría demostrar, es posible que podría ser esa, pero nunca concluye algo real, porque no puede. Pero eso no le impide a los autores del libro de escribir las otras páginas del libro, que es un libro así, y la destinada a demostrar lo que no pudo demostrar. La causa neurológica no tiene más de 10 hojas. Pero ese libro sí sirve de base para poder drogar a los niños. La psiquiatría es un fraude, pero además, cuando se llama psiquiatría infantil, no solo es un fraude, es un peligro. La psiquiatría debería ser abolida como especialidad médica, porque no hace medicina. Y los padres que tenemos hijos con conductas tan inquietas como para merecer el diagnóstico, no debemos olvidarnos que somos los padres, que son nuestros hijos, que no pidieron venir, que lo trajimos nosotros y no podemos abdicar de nuestras responsabilidades. Esos niños tan inquietos, tan incontrolables como son nuestros niños y son normales. Y merecen de nosotros la crianza. Para eso los trajimos. Si usted quiere los droga, pero está drogando a un hijo normal. No al Ritalin. No al Ritalin. No al Ritalin. Si usted quiere de verdad a su hijo.